¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a su podcast de la Fama. Hoy tengo el gusto de hablar con Julio Flores, el actual director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción. ¿Cómo vas? Pues bien, gracias por el espacio y la oportunidad de platicar un poco sobre varios temas ahí que son de interés y oportunos tratarlos, ¿no? Primero, a mí me gustaría como entender claramente así como las diferencias, ¿verdad? Porque esta comisión también hubo una muy parecida en el gobierno anterior, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son, cómo podrías explicar vos la diferencia? Es tanto de estructura y de propósito entre ambas, digamos, así, y cómo vamos a evitar de que sea otra como CICIG de cartón como fue la anterior, ¿verdad? O sea... Claro, sí. Bueno, pues hay diferencias claras y conceptuales. La respuesta muy corta es de que esta comisión tiene un enfoque de prevención. Okay. La Comisión Nacional. La anterior, que era la Comisión Presidencial, sí tenía un enfoque bastante orientado a detectar y denunciar. Okay. Ahí es lo que decís, ¿verdad? Un enfoque que pudiera asemejarse un poco más al tema de replicar una CICIG con alcances más concretos, pero la Comisión Nacional contra la Corrupción que el presidente pues instaura el ya 14 de febrero del año anterior, ¿Sí ves? Sí tiene un enfoque distinto claramente en materia de prevención. Entonces esa pudiera ser. Hay más detalles que podemos ir platicando, pero ese enfoque de prevención que caracteriza a la CNC es la nota diferencial, ¿verdad? ¿Y si crees que es así como que no va a quedar limitada como lo anterior de depender de la voluntad política del presidente, digamos? O sea, como que mucho se miraba así como que la mano de Yamatei en ese entonces como detrás de esta comisión. O sea, ¿cómo ha sido trabajar desde que vos estás ahí? Porque antes Claro. que vos estabas Santiago, ¿no? O sea, Sí, nuestro actual secretario de Comunicación Social de la Presidencia, sí, él inicia la comisión hasta julio del año anterior, que es cuando se me nombra. Pero sí, para platicarte un poco la estrategia que se ha tomado para este enfoque, es de que la comisión pues funciona como un ente de coordinación, pero en realidad el trabajo se está haciendo a través de oficinas de asuntos de probidad. Una figura que no existía, así como está la unidad de información pública o una unidad de género. Ahora se está instalando, o ya se instalaron oficinas de probidad. Una dependencia dentro de cada ministerio o secretaría, que día a día su trabajo es implementar acciones de prevención. Entonces esto es lo que nos permite es ir permeando las instituciones, ¿no? O sea, ahorita ya tenemos estas 67 oficinas, más de 60 códigos de ética, quienes han llevado el proceso tan difícil de modificar un ROI, que es un reglamento de cómo funcionan las instituciones, saben lo complejo que es, y lo que estamos haciendo es que estas unidades están incorporándose a los ROI. Eso lo que hace es que sea le dota de una permanencia importante a este esfuerzo que estamos llevando a cabo. Sí, lo robustece también un poco más, ¿no? Sí, y lo tecnifica, que yo creo que eso es lo importante, porque a nivel técnico estamos capacitando y lo que decís, ¿verdad? O sea, hay cambios de gobierno, pero no había una institucionalidad, que es parte de los grandes avances que se han tenido ahora. Sí, pues, y en estos códigos de ética que estás hablando ahorita, o sea, vos tuviste que ver, o tuviste mano en esos códigos de ética y todo, ¿no? Sí, lo que te voy a contar del código de ética es lo que ha pasado en cada acción que toma la comisión, que es primero una decisión política del presidente. Por ejemplo, el código de ética viene y lo emite como un acuerdo gubernativo, que es cuando aplica a todo el Ejecutivo. Okay. Pero sabemos que cada dependencia, que son 67 en el Ejecutivo, tienen sus particularidades. Es distinto cómo se maneja en un Ministerio de Gobernación a cómo se maneja en un Ministerio de Ambiente. O sea, la propia naturaleza de la materia. Entonces, este código de ética que el presidente emite a nivel del Ejecutivo se replica, y cada entidad tiene su propio código de ética. Y en ese proceso, como lo mencionás, junto con el equipo, que realmente hay muy, muy buen equipo en la CNC, participamos desde la emisión del código de ética, que Guatemala no tenía un código de ética. Resulta complejo de creerlo como ejecutivo. Solo habían unas normas de conducta de 2004, así con carácter general. Pero desde la emisión del código de ética, que fue en abril del año pasado, hasta la fecha ha sido un proceso proceso de hormiga, de ir trabajando con cada una de las dependencias, pero ya cuando ves el resultado de que
hay una institucionalidad ya en todas las entidades del Ejecutivo, hay normas, hay códigos de ética, sistemas de integridad, es cuando ya se ve el impacto a nivel general, ¿no? Sí, pues. ¿Y qué sectores de la sociedad civil están colaborando actualmente de la CNC? Sí, bueno, te decía que habían varias diferencias en relación a la comisión anterior. Ya hablamos del enfoque preventivo de la CNC. Otra diferencia es la participación ciudadana. Okay. Cuando hablamos CNC, pues normalmente se piensa que es el equipo que dirijo, pero en realidad CNC o la Comisión Nacional contra la Corrupción es un órgano colegiado donde está el presidente, algunos ministros, secretarios. Pero otra de las diferencias y novedad y participación ciudadana es de que hay una figura que se llama consejeros delegados. Ellos no son servidores públicos, no reciben dietas, salarios, no reciben ninguna retribución, pero como ellos dicen, por amor a la patria y una convicción en que estamos en un momento histórico importante, nos acompañan y ahí están representados directamente academia, el sector empresarial, pueblos indígenas y sociedad civil en general. Entonces se genera una dinámica muy, muy positiva en donde ellos con esa independencia que les da no ser servidores públicos, dan un acompañamiento, pero también nos sirve para rendir cuentas y reorientar acciones, ¿verdad? Y si no es algo así simbólico, digamos, sino que sí es activo. Sí, plenamente activo y con resultados concretos. Por ejemplo, el sector academia y el sector de sociedad civil ha orientado diálogos para generar normas. Por ejemplo, el Código de Ética tuvo una fase de platicar con la sociedad, qué es lo que se espera de un servidor público, para eso regularlo. Esos diálogos lo realizaron los consejeros delegados. O, por ejemplo, el año pasado se hizo una renovación de consejos de desarrollo. Ahí también consejeros delegados estuvieron muy activos en salvaguardar todo el proceso. Ahorita están trabajando mucho también apoyando el tema de digitalización de trámites. Entonces, sí tiene una incidencia importantísima y el gran valor que yo le doy es en el día a día. Tenés pues un plan estratégico, pero también tenés muchos temas de coyuntura. Y los consejeros delegados estando fuera te permiten mantener esa línea estratégica, orientar los esfuerzos a donde deben de ir, ¿verdad? Eso que estás mencionando es un tema, ¿verdad? Porque, o sea, siempre podés caer en el error o en el vicio, digamos, de solo estar en la coyuntura y no ver más allá de la coyuntura. Porque la coyuntura hace mucho ruido, genera mucha opinión, mucho debate, ahí está X. Sí, cada día hay una nueva... Sí. Entonces como que el tener como que un grupo externo les ayuda también a que, o sea, a verlo desde una perspectiva distinta y no tanto adentro del huracán, ¿no? Sí, es parte del gran apoyo que dan mantener eso y metodologías que tenemos, ¿verdad? O sea, el tema en todo, pero en corrupción, el tema de coyuntura es el gran riesgo de irlo solventando día a día, pero hay un plan también estratégico. La visión del presidente también está muy, muy clara y nos lo ha trasladado. La lucha contra la corrupción es tan importante como logremos que se traduzca en servicios públicos transparentes, eficientes y en recuperar esa dignidad que le corresponde en algún momento al servicio público. Entonces, con ese norte muy bien definido, pues hay un plan que reitero, el equipo pues lleva a cabo y el apoyo de consejeros delegados pues es fundamental, ¿no? Aquí tengo un dato interesante. Vamos a escucharlo. Digamos que no son lo mismo, pero así simbólicamente sí, ¿verdad? Claro. Las dos comisiones, las de y la del gobierno, ¿verdad? Entonces la comisión bajo Yamatei recibió apenas 43 denuncias, dicen. Y ustedes ya superaron más de 230, según tengo entendido. ¿Cuántos llevan ya? Hoy justo al salir estaba revisando 298, ya casi 300. Casi 300. Que ahí, Alan, si me permitís compartir un poco el modelo, porque, y es parte de lo que se dice, yo insisto mucho en la función preventiva de la comisión. Entonces, ¿cómo es que ya presentaron 300 denuncias? Es una duda pues muy, muy válida. Y la explicación es de que la comisión como tal, esas investigaciones no las lleva a cabo, pero quienes sí las llevan a cabo son las oficinas de asuntos de probidad. O sea, no tenemos una comisión como antes investigando casos de corrupción, sino tenemos 67 oficinas investigando estos casos y el modelo ha resultado positivo.
los números que mencionás, pues esos están registrados y ya a la fecha 300 denuncias que hace algún tiempo me comentaba el director del área. Uh-huh. Si hacemos un promedio muy simple dentro de los 18 meses nos da como al mes 15 denuncias, que significa que por lo menos cada 2 días el Ejecutivo está presentando un caso de corrupción debidamente fundamentado, que es un número importante, ¿no? Claro, ¿y en qué momento, o sea, por qué sentís que este tipo de denuncias no han tenido un eco mediático o un efecto así judicial visible? O sea, a lo que me refiero es de por qué no se está viendo en la práctica o esa sensación da de que, o sea, de que si bien hay un montón de denuncias y como que se están haciendo un montón de cosas así por el estilo, o sea, como que hace ver que todo va como que al vacío, ¿va? Así como que, presenté 500 denuncias, pero ¿qué está pasando con esas denuncias, ¿va? Sí, no, bueno, ahí tenemos que hablar también, ¿verdad? Del papel que cada actor estatal tiene. Nosotros tenemos muy claro, como ejecutivo, nuestra función es brindar servicios públicos. Por eso te decía, es tan importante la lucha contra la corrupción, cómo podamos brindar servicios públicos de manera transparente. Pero además, en tema ya de detección y denuncia, que es lo que socialmente tiene más reconocimiento como lucha contra la corrupción, pues está haciendo el trabajo de las 300 denuncias, pero luego quizá la observación que haces deriva de que no tenemos una investigación que termine ya en una acusación y un juicio donde veamos ya que hay sanciones, que hay cárcel, que hay capturas, porque esa parte ya le corresponde por ley a otras entidades, ¿verdad? Entonces, es donde vemos un poco limitado el alcance de la fase de detección y denuncia, sí, pero los casos están debidamente fundamentados y, bueno, hay un porcentaje importante de desestimación, pero los demás siguen su marcha y esperemos que en algún momento eso también empiece a cambiar por la dinámica de renovación de autoridades y todo lo que ya está acercando, ¿verdad? Y en cuanto a comunicarse, o sea, entre comunicarle a la población eso, están utilizando así como que los medios como La Ronda. Ahorita vos estás en gira de medios, digamos. Entonces, o sea, ¿qué estrategias tienen en ese rubro? Bueno, primero tomarlo como un reto. Entonces es difícil comunicar la lucha contra la corrupción. Y lo que más llama la atención, que está bien, son las denuncias, ¿verdad? O sea, y nosotros lo vemos, hay proyectos de prevención que podemos irlos platicando, muy buenos, pero quizá cuando se presenta un caso de corrupción llama más la atención el caso. Pero asumiendo ese reto, lo que decís, o sea, uso de redes sociales, ir a medios de comunicación tradicional, no tradicional, pero lo que estamos ahorita fortaleciendo mucho es tema de comunicación a través de radiofrecuencias comunitarias. Radios comunitarias porque cuesta llegar con el mensaje, pero también hay que estarlo reiterando e innovando porque eso es muy importante. La repetición, ¿no? Sí, y otro punto por consejeros delegados, es distinto como le comunicas a un joven que como le comunicas a un empresario, que como le comunicas en alguna otra área. Algunos pues esperan una explicación muy académica, en otros lados esperan un mensaje muy directo y en otro tiene que ser algo más atractivo. Entonces, sí son retos que estamos tomando y que poco a poco pues ha ido trabajando, ¿no? Sí, a como lo veo y a como lo estoy entendiendo ahorita, es como que es poco vendible, digamos, a la población el trabajo de detención, ¿va? O sea, es como que seas un Busquets, ¿va? y no sos un Messi, ¿va? Sos una persona como que importante en el general del equipo, pero no sos el que sobresale del equipo, ¿va? Entonces, como que a la hora de detención y de prevención y de todo ese tipo de cosas, es así como que estás capturando las cosas o estás intentando capturar las cosas antes de que sucedan, ¿va? Sí, porque la gente, yo siento que se malacostumbraron hasta cierto punto al modelo CICIG, ¿va? Exacto, que cada semana había un caso y también, o sea, qué tan sostenible fue, qué tan real era así como que también, o sea, que armas un caso tan rápido, pues, y como que, no, y decís nombres y a la gente le gusta ver todo arder, ¿va? Así. Sí. Por eso es el éxito del lugar, así como el peladero y toda esa cosa, como que te dicen así, fíjate que aquel te está contando y yo lo vi, y va. Pero
yo creo que es un trabajo un poco más complejo el prevenir esto y que no llegue a esas instancias, ¿no? Sí, fue un ejercicio muy, muy positivo. Nos enseñó cómo operaban las redes. Hay declaraciones de quienes participaron, que es un manual de cómo se hacía la corrupción en Guatemala, pero rescatando esto positivo, que nos enseñó el tiempo, de que no fue sostenible y de que el fortalecimiento institucional es necesario también abordarlo. Por eso también decimos, bueno, estamos denunciando, pero también fortaleciendo las instituciones. Entonces, es justo eso. Y en lo vendible o no vendible, realmente al final hay elementos que la población sí percibe, que es el gran reto. O sea, si a la población vas y le hablas de códigos de ética, de sistemas de integridad, no se capta, ¿verdad? Porque es abstracto. O sea, tenés que estar muy clavado en esos materias, ¿no? Hay temas concretos. O sea, por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho la ministra en tema de educación, donde, por ejemplo, remozamientos, que son datos que hay que seguir puntualizando. Hay más remozamientos que todo el gobierno anterior, que eso es positivo, eso lo ve la población, pero además hay un portal de rendición de cuentas donde tenés cómo estaba la escuela antes, cómo está ahora y cuánto se gastó. O, por ejemplo, los programas sociales, ahora se siguen brindando, hay más cobertura, pero ahora surge de un registro social de hogares, por ejemplo. O sea, que es como lo entendemos, este código de ética, esos sistemas de integridad, al final repercuten en que los servicios públicos se presten de manera eficiente. Y eso sí lo ve la población. Quizá no diga, estamos luchando contra la corrupción, pero sí son servicios transparentes que ahora están llegando donde nunca habían llegado. Eso es cierto, ¿no? Sí, hacia ahí vamos y, como te decía, por eso sirve mucho tener muy claro el norte al cual nos estamos ahorita viene pues el tema álgido del programa. La ley antilavado de contrataciones públicas. La nueva ley, propuesta de ley antilavado, cumple con estándares internacionales, según tengo entendido, pero tiene vacíos preocupantes. Por ejemplo, los contratistas del Estado no están obligados a reportar operaciones sospechosas como otras personas obligadas. ¿Por qué crees que se permite este tipo de vacíos? Bueno, o sea, el tema álgido. No. En realidad no es álgido, y parte de lo que hemos dicho es qué bueno la expectativa que se está creando y el análisis y el examen que se está haciendo de la ley, porque todos lo están leyendo, lo están cuestionando, y eso lo que nos garantiza es que lo que apruebe el Congreso va a ser suficientemente conocido por todos los que estamos involucrados, y es un punto muy, muy positivo. Ahora, la ley, pues sí, responde a estándares internacionales, y los proveedores del Estado, que eso sí es importante, sí están incluidos como sujetos que deben de tener una atención especial. Proveedores del Estado, personas expuestas políticamente y contratistas del Estado. Entonces, sí están incluidos como ese grupo de personas respecto a las cuales las personas obligadas sí tienen que tener una atención especial, que es parte del tema que también lo menciono. La propuesta pues tiene temas de estándares internacionales, lavado de dinero y otros aspectos, pero también tiene temas de lucha contra la corrupción importantes como beneficiario final, por ejemplo. Todo el mundo, en lo privado, en lo público, en muchos países, saben con quiénes contratan. La política de conoce a tu cliente. El Estado de Guatemala no se sabe a quién van a parar los millones de quetzales del pueblo al final, ¿verdad? Entonces, aquí nos permite incorporar esos elementos tan importantes. ¿Como para trazar estas operaciones o qué? Sí. Sí, y es que fíjate que ahí, bueno, la corrupción, como todo delito, es ilegal, es antiético y se hace a escondidas, digamos, sin dejar rastro, o procuran no dejar rastro. Pero lo que siempre deja rastro es el dinero, ¿verdad? Entonces, es una herramienta potentísima para poder empezar a deducir también responsabilidades, ¿no? Porque yo creo que la preocupación viene primero, o sea, como que siempre hay como un tipo de preocupación cuando algo es a través de acuerdos internacionales, ¿no? No sé por qué. ¿Por qué genera? Sí, hay un tema hay ahí. Hay una mala fama. Ajá. hay como un sesgo o algo así de cuando... Creo que pasó también, no sé si a principios de este año o el año pasado, que había algo...
un tema también con algo que se parecía mucho a un acuerdo internacional y como que rápido sueltan las alarmas y como que sí, gobierno globalista y todo este rollo. Ah, sí. Creo que fue lo de la reserva. Eso fue. Creo que sí. Ajá. Pero también siento yo que otra preocupación que es bastante así como real, digamos, es como que dejar la puerta abierta a la impunidad cuando las cosas no se decretan de una manera concreta, ¿va? Si vos no decís así algo específico, como que siempre está la huizachada esa que dicen así como que, no, pero ahí no dice eso. Ajá. Echa la ley también. Ajá, sí, se pagan con billetes de 100, pero no dice que no paguemos con billetes de 20. No, ¿me entendés? O sea, como que una forma de retorcer la ley siempre hay. Entonces, ¿vos cómo crees que se blinda esta ley ante como que interpretaciones ajenas? Porque siempre va a pasar, pues, ¿no? Sí, bueno, lo de la regulación internacional siempre tiende a generar cierto ruido, pero fíjate que en tema de lavado de dinero no. O sea, en tema de lavado de dinero sí hay un consenso nacional e internacional que las evaluaciones de Gafi son las que hay que atender. Gafi es el Grupo de Acción Financiera. Que Gafi evalúa no a Guatemala, no a la región, sino evalúa a nivel mundial a diversos países. Y te digo, hay consenso en cada uno de ellos, en el sector público, en el sector privado, que las normas para luchar contra el lavado de dinero las da Gafi. Y creo yo que esa legitimidad surge de que el lavado de dinero es un tema muy técnico. Es un tema muy de riesgos, de controles, de inteligencia financiera, que por ser técnico no entra tanto en la discusión que normalmente se da cuando es una disposición internacional. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues está blindado. Luego, como toda norma, toda ley, pues está sujeta a cumplir la Constitución y se puede someter a evaluación. Y justamente el proceso en el cual estamos de discutir la ley, de proponerla, de analizarla, es parte de asegurar eso, ¿verdad? Y el otro día vi que alguien estaba, no me acuerdo si era una cuenta así de verdad o estas como desinformadoras, pero están como defendiendo hasta cierto punto el lavado de dinero, pero desde la lógica de generación de empleo. Porque siempre es como por ahí... sí, lo leí. Sí, claro. Sí. Sí lo leíste. Sí fue viral, ¿verdad? Pero la cosa es de que, o sea, tampoco podemos ignorar que es una realidad. Eso, o sea, sí genera empleo, el lavado de dinero, digamos. O sea, ¿cómo podés como que... como limitar algo que es tan grande y está reflejado en casi todo? O sea, casi que los bancos están llenos de lavado de dinero, de lavado de dinero, digamos, ¿verdad? Sí, porque son los que lo limpian hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podés como ponerle un stop a eso? Como que cerrar un cachito el chorro, porque es un monstruo gigante, pues. O sea, en países mucho más desarrollados no lo han logrado detener. O sea, ¿crees que sí se puede a algún punto como regular o mejor sería, no sé? Yo creo firmemente en que se puede regular, se debe regular. Y lo que te digo es que la norma propuesta nos acerca a eso. Un poco las discusiones que se han tenido en la mesa es el lavado de dinero evoluciona cada día. Sí. Y nosotros estamos combatiendo el lavado de dinero en 2025 con una norma de 2001. Sí. Totalmente desfasado. Con herramientas tecnológicas y conceptos que no están dentro de la ley, que nos dejan fuera de toda posibilidad. Entonces yo te digo, aprobando la norma, pues nos acercamos mucho y tenemos muchas mayores posibilidades que ahora de poder, que eso es importante, prevenir y reprimir el lavado de dinero. Pero esa palabra de prevención, como habíamos hablado con la lucha contra la corrupción, se enfoca mucho la nueva iniciativa, ¿verdad? Que se presentó. Entonces uno, lo creo indispensable regularlo. Dos, te digo, nos estamos adquiriendo herramientas para combatir un delito que día a día se renueva y que no lo podemos hacer con una norma de 2001, ¿verdad? Sí, incluso cuando llegue a pasar, digamos, o sea, ya va a estar un cacho obsoleto, ¿no? O sea, porque siempre está cambiando. Y solo para tomar un tema que mencionabas, la generación de empleo, o sea, por el contrario, se ve seriamente afectado si esto no se aprueba, porque es una cadena, o sea, entramos en la famosa lista gris, que es que el mundo diga Guatemala no lucha contra el lavado de dinero. ¿Eso qué genera? Pérdida de confianza, limitación en transacciones internacionales, pero a lo que quería ir es, también limita la inversión extranjera directa, y eso implica menos empleo, y eso implica limitaciones al desarrollo, ¿verdad? Entonces creo que incluso
desde la perspectiva de generación de empleo, no es sostenible lo que leíamos en ese, que tampoco recuerdo qué cuenta era, pero sí. Sí, o sea, digo que, pues, no era una cuenta tan, o sea, seria, pues, o sea, simplemente creo que todo también se analiza, o sea, a mi forma de entender, o sea, cualquier cosa que venga del gobierno, o sea, va a ser disputada por muchos lados de la población, ¿no? O sea, es así como que algo que... Y siempre va a haber un lado mucho más como que en contra, que tenés en contra, digamos, de que, o sea, cualquier cosa que vos digas va a ser puesta en tela de duda, puesta así, o sea, y es parte de, o sea, lo hemos visto en todos los gobiernos. Pero ahora le tocó a otra facción que está acostumbrada a estar más asociada al poder, a estar en desacuerdo con ustedes, ¿verdad? Y al final se ve una similitud bien grande, porque el otro día estaba teniendo una conversación con un conocido ahí que también es así como que piensa mucho como opuesto al gobierno, ¿verdad? Claro. Y no, es que estamos peor que nunca y todo ese asunto que vienen diciendo, ¿verdad? Y lo que yo le dije fue así como, mira, ¿sabes qué sí logró este gobierno? Es que personas como vos se cuestionaran ese tipo de cosas, ¿verdad? Como que estas fallas sistemáticas. Porque vos lo decías al inicio y me pareció interesante porque lo vi también ahorita que pasó esto de Bukele en El Salvador, ¿va? Sí. Y alguien puso de que, o sea, si el país depende de una persona para que las cosas se lleven a cabo es porque sus instituciones son débiles. Claro. ¿Va? Sí. Y lo que se busca es fortalecer las instituciones para que las personas de turno no se paseen en todas, pues, que es lo que ha pasado aquí durante mucho tiempo, ¿va? Sí, ¿no? Y parte de esos logros intangibles que nosotros hemos platicado con el equipo es el estándar ético de lo que se le exige ahora al gobierno. O sea, cuando llegábamos vimos el uso de vehículos, por ejemplo. No sé si te recordás que fue de los primeros temas. Me acuerdo de Iturbide. Correcto. Entonces, y así pasaron varios y todavía hay reportes en algunas oportunidades, pero ya es una exigencia no solo ética, sino legal que se está viviendo. Okay. Todos los gobiernos anteriores eso era lo más normal, la asignación de combustible, la asignación de vehículos. Entonces yo creo que, te digo, o sea, que luego de este gobierno quedemos como sociedad guatemalteca con un estándar tan alto en materia ética como el que se está aplicando al actual gobierno es parte de los principales logros y grandes legados del presidente Arévalo. Y él lo dice, conciliar la política con la ética, ¿verdad? Y que la política sea exigida y sea cuestionada a través de esa brújula ética, ¿verdad? Claro. Entonces es importantísimo. ¿Y qué tal viste la aceptación de esta propuesta de ley? O sea, porque hay muchos, o sea, se sabe que hay muchos partidos que reciben dinero de estas entidades, ¿no? Que lavan dinero. O sea, ¿cómo ves la apertura a dialogarlo, a hablarlo? O sea... Sí, algo positivo que yo he rescatado es de que, bueno, quizá yo, pero no sé, me corregirás. Uh-huh. No he escuchado a alguien diciendo que no hay que regular el combate al lavado de dinero. Uh-huh. Todos dicen, bueno, el gobierno está exigiendo mucho o está incluyendo a muchas personas, pero el fondo, que es la necesidad de regularlo, nadie se puede oponer franca y abiertamente, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, donde hay un consenso mínimo, si querés, de tenemos que actualizar esto, de que no hacerlo nos afecta a todos, es de que yo creo que vamos a ir avanzando. Y algo importante que he podido decir en varios espacios, el proceso legislativo le corresponde al Congreso, es una facultad que a los diputados les asiste. El presidente, ¿qué podía y qué hizo? Presentar una iniciativa. A partir de ahí se abren discusiones, mesas de trabajo, en donde como ejecutivo estamos en total disposición de ir, platicar, fundamentar técnicamente todo lo planteado. Yo creo que esa es de las grandes fortalezas de la iniciativa. Todo tiene un fundamento técnico, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues, trabajarlo y un poco también temas que hemos ido diciendo, trabajarlo, discutirlo, depurarlo, pero tener en cuenta los plazos, porque... Alguien me decía, mira, pero es hasta 2027 que viene Gafi, ¿cuál es el relajo que se está armando? Pero, bueno, primero que de 2027 no viene en diciembre, en noviembre, sino que viene iniciando el año, vienen en febrero. Y ellos, en la evaluación, no van a evaluar si se aprobó o no se aprobó la ley, sino que se haya aprobado y además que se esté implementando. Entonces... Lo que compartíamos en un cronograma muy oportuno es que se apruebe en 2025 para que todo 2026 se implemente la ley
y que ya en 2027 nos evalúen sobre esos resultados. Entonces, 2027 suena lejos, pero no, o sea, está muy... Es un tema urgente, pues, es lo que quiero tratar. O sea, ya estamos, ¿qué? A 5 meses del 26, ¿no? Imagínate, sí, ya es... 4, man. Sí, estamos a tiempo para evitar eso, porque también parte de lo que experiencias comparadas nos han enseñado es de que aprobar esta norma, luego de las discusiones que sean necesarias, bajo cualquier escenario es mucho más fácil, mucho menos costoso, que si no la aprobamos, entramos a la lista gris y luego el esfuerzo para salir de esa famosa lista gris es mucho mayor que aprobar la ley. O sea, es más fácil aprobar ahorita la ley que intentar salir luego de esa lista gris. Es complicado. Sí. Y, o sea, ¿qué pasaría si llegamos a estar en la lista gris? O sea, ¿cómo salir de esa lista gris? Bueno, primero los efectos que hemos dicho. O sea, los efectos que hemos indicado de las transacciones internacionales se vuelven complejas. Esto llega a afectar hasta tema de remesas. Se pierde la confianza. La inversión disminuye. Muchas cosas. Pero además, para salir, Gafi te dice, bueno, no cumpliste estos parámetros. Ahora debes de cumplir estos más otros, muchos más. O sea, sí, pues, o sea, es más exigente. Sí, es más exigente porque ya está acreditado que una buena voluntad para combatir el lavado de dinero no se pudo. Por ejemplo, Guatemala tiene esto pendiente desde 2015. 2015, 16 se emite el informe a la fecha. O sea, en todo este tiempo no se ha podido emitir la ley contra el lavado de dinero. Hay una parte que me llamó la atención y que causó mucho ruido en cierto sector de la población y te lo voy a leer. Entonces, y te voy a decir lo que se interpreta desde ese lado. No constituirán terrorismo los actos que sean cometidos en el contexto del ejercicio de los derechos a la manifestación, la libertad de expresión, la libertad de asociación o participación política. O sea, según tengo entendido, no bajo mi percepción, sino que bajo la percepción de cierto grupo, esto se está interpretando así como que van a poder manifestar y quemar una casa, pero como están manifestando, no va a ser tipificado como terrorismo este acto, porque están como que bajo el marco legal, pero ¿por qué crees que se puede interpretar así? Sí, bueno, ahí es donde ya entramos a las diversas interpretaciones. Yo creo que leyendo claramente el párrafo, nadie de verdad puede decir que quien hace eso es terrorista. Entonces creo que es como lo importante, ¿no? Y luego que, o sea, el delito de terrorismo está regulado para temas, nuestra legislación, que alteran gravemente aspectos de orden público y muchas otras cosas. Y que el derecho en general es integral. El tema de lo que me comentabas, que hay... No es como que esto quite lo otro. O sea, lo otro ya está tipificado, entonces se juzga como ya está tipificado, sí, ¿no? Y por ejemplo, daños a la propiedad tienen sus propios delitos, limitación a otros derechos tiene su propia sanción. Es realmente poco entendible que se haga esa interpretación, ¿verdad? Claro. Que sí, por el contrario, creo que es necesario aclararlo y porque también leía que indicaban... Esto vuelve o deja poco claro el delito, cuando en realidad le da mucha claridad sobre lo cual no es terrorismo, ¿verdad? Es importante, sí. Qué complicado, ¿no? O sea, complicado como... Primero, como que presentar esto como en una mesa de diálogo. O sea, lograr llegar como que a escribirlo y a armarlo de una manera que se entienda para la mayoría, pero igual nunca nada. Y lo que me ha enseñado estos 4 años de estar comunicando cosas en el podcast es de que cada quien va a interpretar las cosas como quiere interpretarlas, pues, o bajo su realidad, y no tanto bajo su conocimiento. El otro día estaba viendo yo que en un video, creo, no me acuerdo, de que estaban hablando acerca de las creencias. Y estaba hablando de estos como que gringos que les gusta ir a las universidades como que a humillar a la gente. Sí. Ajá. Y el video puso a uno de estos como que contra un chavito universitario y el chavito le tiró así factos, así hechos, ¿va? Y le dijo así como... Y el otro se quedó así como que callado, ¿va? Y se quedó... ¿Y dónde sacaste esto? Y de tal lugar, de tal lugar, y tal lugar. Como que estaban hablando de la homosexualidad, algo así están hablando. La cosa es de que le dijo esto y el otro simplemente... O sea, obvió toda esta información porque él lo que quería era humillarlo y como no pudo y el otro estaba basado en hechos, el otro dijo, bueno, entonces no lo comparto, ya. Solo lo desechó. Entonces, la finalidad de este video era como que vos, a pesar de que estés equivocado en algo,
vos no querés aprender algo nuevo. No querés ver que estás malo, sino que solo estás buscando información que te dé la razón. Ajá, que es el proceso inverso de lo que debería de ser, ¿verdad? O sea, claro. No te informás para definir una postura, sino definís una postura y luego mirás de qué te fundamentás, aunque sea desinformación, ¿no? Claro. Y eso afecta en general y por eso es tan importante el tema, por ejemplo, de las rondas que se están haciendo y poder debatir. Yo lo que estoy de acuerdo es en eso, en debatir, en cuestionar, en aclarar los conceptos, los términos, los alcances, para que todo salga lo más técnico posible, porque ahorita estamos hablando de una propuesta del presidente y una aprobación del Congreso. Pero después quien aplica eso va a ser un juez. Sí. Entonces ya viene otra interpretación de cuántas personas. Entonces después llega la CC o algo así. Y después se va a cuestionar y la CC se va a pronunciar. Entonces tiene que salir lo más discutido posible. Y yo creo que en esta iniciativa pues se está cumpliendo con ese objetivo, ¿verdad? ¿Y cómo puedes evitar que este tipo de legislaciones no se conviertan eventualmente en una herramienta política o una herramienta de persecución política? O sea, ¿cómo puedes vos...? O sea, que creo que no hay una forma de hacerlo, siento yo, sí, porque igual va a llegar alguien después que vos y como que lo va a interpretar distinto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero ¿cómo puedes como que guardarlo lo suficiente para que no se utilice como una herramienta política? Pues más con este sistema de justicia que hemos visto que... usa de herramienta política todo, pues. Claro, entonces... sí. No, una parte importante de la respuesta está en la propia norma. Esta iniciativa, te cuento, se elaboró por la CNC, Minfin y la Superintendencia de Bancos a través de la IBE. También se tuvo la retroalimentación de BID, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Te menciono esto porque, o sea, fue un trabajo cuidadoso y muy técnico. Y te decía, la primera gran parte la gran parte de la respuesta a cómo no hacer que esto se vuelva de un uso político o criminal, como en otros casos, es las propias especificaciones. O sea, por ejemplo, se ha generado también una narrativa de que va a afectar al pequeño empresario o al emprendedor. La ley te establece a quiénes se aplica y ahí no vas a encontrar al emprendedor. Okay. O por ejemplo, que la IBE va a tener facultades absolutas. No, ahí te dice que muchas de sus acciones, pues lo que resulta es de que pasa una investigación ante MP. O que el MP puede actuar, sí, pero con una autorización de un órgano judicial o en casos de urgencia inmediatamente, pero también inmediatamente hay que pedir una autorización de juez. Y así, o sea, la propia normativa establece límites, establece controles, porque el no tener los controles o generar entidades que ni siquiera deban rendir cuentas es lo peligroso, ¿verdad? Entonces, como te digo, la propia norma fue muy prudente y ahí hay muchas de las respuestas de por qué no puede tener un uso político y más esta materia que es tan técnica, ¿no? Sí, yo siento que también no sé si llamarlo falla, pero también tal vez sí se puede hacer, ¿verdad? Así como del presidente actual y de sus personas allegadas, es como que en base a la ética que ellos tienen, ¿verdad? O sea, creen que las personas todas nos vamos a comportar bajo ese marco ético, ¿va? Y como que siento que a veces no toman en consideración que hay muchas personas que no tienen marco ético ni de valores, ¿va? O por lo menos, o son distintos, ¿va? Sí. Entonces no puedes vos como que pensar que, no, yo puse esto y las personas lo van a interpretar como yo lo interpreto, ¿va? Claro. Con mi bagaje personal, cultural y lo que sea, ¿va? Y se lo presento a alguien más y esta persona va a decir no, ¿va? Y claro, decís, sí. No, es un punto. ¿Va? Entonces, yo siento que incluso se ve como en la batalla inicial que había con Consuelo Porras y toda esa cosa mediática, ¿va? O sea, con muchas cosas que actúan desde el gobierno eran pensando bajo un marco legal y la respuesta venía de otro lado. Entonces es como que hasta cierto punto vos decís, uy, y esto, ¿va? Es como que estés peleando box y el otro use patadas, ¿va? Sí. Entonces es una pelea callejera al final del día, pues, ¿verdad? Sí, aquí lo que ayuda mucho tenerlo claro para saber el campo de acción es que el gobierno no se va a salir del marco legal. Creemos realmente en un gobierno ético y cualquier actuación fuera de eso resulta un contrasentido que a lo interno sería muy difícil justificar para esta coherencia que el presidente Arevalo ha implementado, ¿verdad? Entonces,
sabemos, escuchamos las propuestas en el tema de fiscal general y muchos otros, pero sí te comparto. O sea, eso está decidido, está definido, que el comportamiento de gobierno siempre va a ser dentro del marco legal y creemos, como el presidente lo indica, que estos esfuerzos llevan a conciliar la ética con la política, ¿verdad? Y eso creo que también molesta a mayor parte de las personas que confiaron o siguen confiando en el gobierno. Es que, o sea, sí está esto que vos decís, o sea, como que ciertas cosas o cierta ruta de hacer las cosas bien, digamos, ¿va? Pero después pasan cosas como lo de la beca, ¿va? Que es así como que pasa y como que es... Y yo entiendo que no pasa por filtros, sino que es así como que es sistemático, es como de un sistema, un software o algo así. Ese es un muy buen... Bueno, ahorita parecería contradictorio lo que te voy a decir. Déjame terminar. Pero la cosa es de que en ese sentido lo que hace ruido es de que una persona que es parte del partido, que sabe cómo se maneja el partido, no tenga el alcance de decir, bueno, yo apliqué esta beca pero yo soy parte de este gobierno, ¿va? Entonces, ¿por qué primero voy a aplicar esta beca? ¿Va? Y después, si lo hice, ¿va? Hay una gran chance de que no la obtenga, pero hay chance de que la obtenga. ¿Por qué no venís y avisás antes de que suceda y no agarras a contrapié o a contramano a nadie? Pues, o sea, es así como que lo sabías hace 3 meses y ya tenés una estrategia para comunicarlo y salir antes de que salga la noticia, ¿va? Te digan, no, esta persona ganó una beca, pero el tal y tal y se la va a dar a alguien más, ¿va? No sé lo que vaya a resolver, pero ¿me entendés a dónde voy? Sí. O sea, como que sabes que tenés un montón de personas en contra, ¿va? Sabes que mucha de la opinión está dividida con respecto al partido. Vos sos parte del gobierno, ¿va? No solo parte del gobierno, parte del partido, que es el gobierno. Claro. Y todavía no sos lo suficientemente inteligente para comunicarlo. La gente se queda así como, tu madre, pues. ¿Me entendés? Claro, sí. Ajá. Sí, bueno, es un tema realmente para hablarlo y discutirlo, porque lo que te quería decir yo es de que realmente el programa Becas por Nuestro Futuro es un buen ejemplo de cómo las cosas cambian. Por ejemplo, gobiernos anteriores se ha visto la ejecución de becas a través de ferias o encuentros, pues no tienen un resultado muy significativo. Y ahora se están obteniendo resultados significativos y además a través de un proceso que es, con lo que decías, es anonimizado. He escuchado yo al secretario Mendoza indicarlo. Hoy también escuché a la subsecretaria que explicaba un proceso donde no interviene persona. Es inteligencia artificial, son metodologías y tal que permite despersonificar a los beneficiarios, y parte de eso mismo fue que, por ejemplo, que esta señorita que es parte del partido no haya sido excluida, porque te reitero, el examen se circunscribió a temas de capacidad, de perfil, de impacto, ¿verdad? Entonces... Pero vamos, o sea, sí es un punto el tema también de cómo enfocarlo desde comunicación y lo estratégico, ¿verdad? Sí, claro, sí. Porque, o sea, una persona que no sigue la política constantemente, o sea, lo va a interpretar así como que, otro fallo más, ¿va? No se va a preocupar en leer la noticia y en entender y la explicación del subsecretario y no, o sea, eso no importa ya. O sea, lo que importa es el hecho, ¿va? Y es así como que, bueno, sí, pues, o sea... Sí, yo lo que, o sea, estoy convencido es de que el programa por sí mismo ahorita está teniendo que brindar mayores explicaciones, pero los resultados y realmente lo que vemos como legado de este programa se va a mantener. Lo que hablábamos al inicio, esta es la coyuntura, esto es lo que hay que resolver. Hay un tema que explicar a la población, se está haciendo de frente, basado en todo el criterio técnico que se aplicó, pero el programa tiene muchos resultados positivos, las historias de vida. Yo creo que con el primer video del presidente, creo que todos conocimos del proyecto y hacia eso va, ¿verdad? Ok. ¿Y qué, no recomendaciones, pues, pero o sea, ¿qué propones vos que haga una persona que no está en política para que se entere de esta nueva ley o las cosas que vos estás haciendo dentro de la CNC? Sí, bueno, primero creo que es un reto desde la institucionalidad para afuera. O sea,
La población, pues sí, tiene que buscar información, pero quien se lo tiene que facilitar somos nosotros. Es un poco lo que yo he platicado en otros espacios. Guatemala es experta en rendir cuentas, que ante Minfin, ante Segeplan, que se rinden cuentas cada mes, cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, y todo muy bien, todo muy complejo, pero vas y le preguntas a la población en qué está gastando el gobierno, y no, porque no se rinde cuentas a la población, o sea, con un lenguaje sencillo, con un enfoque comunicacional. Entonces eso, aplicarlo a nosotros, no tanto en tema de rendición de cuentas, porque lo estamos trabajando a nivel general, sino acercarnos a la población. Te cuento, bueno, cuando nos graduamos del colegio y uno hace un seminario, este año el seminario es la lucha contra la corrupción, o la corrupción y su efecto o su impacto en los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, por ejemplo, es otra forma de comunicar. Ahorita en lo que estamos platicando, los jóvenes de Guatemala están desarrollando su seminario y están preguntando qué es la corrupción, qué está haciendo el gobierno para luchar contra esa corrupción, en qué me afecta a mí la corrupción, porque pareciera que es algo de políticos y que no me afecta, pero a través de estas medidas concretas es como lo estamos haciendo. Yo creo que aquí la palabra clave es diversificar la información, ser creativos y llegar a los diversos grupos, ya sea con un curso de seminario, ya sea con entrevistas, ya sea con redes sociales. Creo que redes sociales es importante adecuarte a Facebook, a TikTok, porque tienen diferentes lenguajes. Varias cosas que ahí me han ido enseñando de cómo llegar con mayor alcance, pero sí, es un reto, y más cuando hablas de corrupción, ¿verdad? Sí, porque la corrupción creo que se usa tanto la palabra que al final no se sabe qué es ni de quién se está hablando, o cómo funciona, porque muchos dicen así, corrupción, el corrupto tal, pero esa persona es la punta del iceberg abajo de un sistema de un montón de personas que no conocemos, que no figuran mediáticamente y que están ahí, o sea, siempre están ahí tejiendo cosas. No tiene que ser el presidente del Banco de Guatemala, puede ser así el brother que está en el tercer nivel, y el brother que dando además cuentas, es sindicalizado, por ejemplo, o es en una institución donde hay pactos o conflictos colectivos vigentes, o sea, ya en la capa técnica, que es donde hay que fortalecer la lucha contra la corrupción, te encontrás con retos de esa categoría, ¿verdad? Una persona que hay indicios de que está cometiendo actos de corrupción, pero vas y es inamovible y además la entidad está emplazada y entonces son temas que, por ejemplo, se han ido resolviendo. Bueno, no lo puedes destituir, pero sí lo puedes trasladar respetando todas sus condiciones, pero ya no lo vas a tener comprando cosas, sino lo vas a tener en otra área donde no tenga tanta decisión, ¿verdad? Ok. Entonces sí o sea, creo que ahora tocas un punto importante, ¿verdad? Porque desde el presidente, su gabinete, pues la línea está muy clara, pero como te digo, la idea es ir permeando las instituciones y llegas a un punto donde grandes casos de corrupción, por ejemplo el de B410, ¿te recordás? Ahí, bueno, para hacerlo simple, si vos compras algo por 10 millones, el ministro lo autoriza. Pero si compras algo de menos de 25, es un mando medio el que lo autoriza. SAT B410 lo que enseñó es de que la gran corrupción ahora ya no es necesario que el ministro lo haga, sino que fueron compras de baja cuantía por medio de las cuales se desfalcó el Estado, ¿verdad? Entonces, o sea, es una visión muy importante. Existe la gran corrupción de grandes autoridades que se combate, pero lo que hemos ido determinando es de que niveles medios, técnicos... Aparte de esa que vos hablas ahorita, ahorita que acabas de mencionar esto, o sea, la otra tal vez es más notable porque, o sea, es una gran cantidad de una sola vez, ¿va? Pero esta otra es así como, así chiquimontos, ¿va? Así como que 5 millones, 5 millones, 4 millones, 3 millones. Cuando lo sumás, esos chiquimontos ya es el caso de defraudación más grande de la historia nacional. ¿Y cómo va ese caso? Pues ha ido avanzando, no con la celeridad que se esperaría, pero sí, he escuchado, porque ahí ya, como te explicaba, ese es un bonito caso, fíjate, para comentarte un poco qué hacen las oficinas de probidad. Cuando salió el superintendente de administración tributaria,
Yo recuerdo, le consultan que si en ese caso, que él presentaba como el gran caso de defraudación tributaria, era también un caso de corrupción. Y él respondía, decía, miren, mi competencia es tributaria. Entonces esto, corrupción, no sé. Y vino el presidente Arévalo y ordenó que se examinara, y fueron las oficinas de probidad las que determinaron que no solo estaban defraudando al Estado, sino que había, al fisco, digamos, sino que había corrupción. O sea, platicábamos que al final lo que querían era corrupción libre de impuestos, ¿no? Entonces, sí es un tema bastante complejo, que va desde aquellos grandes casos donde están grandes personajes hasta esta pequeña corrupción que sumada es igual de importante, ¿no? No, claro. Y en este caso específico, o sea, sí, como, ¿cuáles son los puntos a determinar cuando vos empezás a notar este tipo de comportamientos? Porque tiene que haber como que una ruta, o sea, tampoco me tenés que develar así como que secreto, ¿no? Pero, no, pero como una ruta, así como que, esta empresa tiene el mismo representante legal que otras 10. Sí, hay ya patrones de corrupción, le llamamos nosotros, que lo acreditan desde eso, que hay un mismo notario que hace muchas sociedades, que eso por sí solo no está mal, es libre ejercicio de la profesión. Pero ves de que empiezan a coincidir en que tienen el mismo contador, digamos, tampoco está mal. Pero después ves de que solo ellos participan en ciertos eventos. Entonces ahí te empezás a cuestionar, bueno, y si están de acuerdo. Y luego empezás a ver de que esos eventos donde ellos ganan, no se brinda el servicio público y nadie reclamó nada. O si no, ves de que en todos esos eventos, por ejemplo, donde estamos, hay un caso que esto se divide en 10 partes y cada parte se gasta 89,000 quetzales, ¿no? Entonces ese es el famoso fraccionamiento. O eventos que también es otro patrón, lo publican hoy y hay que ir a visitar cierto lugar mañana a las 8 de la mañana. Nadie se entera, entonces solo los que van a la visita después pueden competir. O sea, son muchos patrones de que el actuar bajo impunidad que sucedía en otros gobiernos, lo que hizo, considero yo, fue flexibilizar los cuidados para ellos, y muchas cosas son muy burdas, ¿no? Sí, pues. Entonces te permite identificar esto que nosotros hemos llamado patrones, ¿no? Ok. Fíjate. Está interesante, ¿verdad? Porque sí, pero siento yo que la difusión, o sea, si bien en su momento la noticia fue bien fuerte, el seguimiento ya no fue tanto, ¿verdad? O sea, como que al final como que se aletargó, ¿no? O sea, sí, es lo que hablábamos hace un momento, o sea, sale, se detecta, se denuncia. Entonces, ¿qué pensaría la población después? Bueno, entonces van a haber capturados, y después van a haber condenados, ¿no? Y esa parte es la que ya no le corresponde al Ejecutivo y que no hemos visto resultados tan concretos, ¿no? Claro. Sí. Qué complicado, ¿no? ¿Y cómo ves la situación de que se pueda agilizar en un futuro más desde el lado judicial, o sea, lo que ustedes están haciendo, pues, para que se vean consolidados los esfuerzos, ¿no? O sea... Sí, bueno, el siguiente año, por vencimiento de plazos, hay renovación de muchos entes que pueden incidir positivamente. Hay cambio de fiscal general, hay cambios en otros órganos que parecieran no incidir, pero al final, por ser un sistema, todo se concatena. Hay cambio también de Contraloría General de Cuentas, y sabemos, eso cambia las reglas del juego, y la ventaja es de que los casos están bien presentados. Entonces un juez objetivo pues no tendrá inconveniente en gestionar como se debe esto que ya ha sido denunciado por el Ejecutivo. Sí, pues. Sí. Ok, interesante. Pero no sé qué querés agregar vos, ¿algo más? ¿Algo? No, bueno, pues la verdad es que eso que hay que entender muy bien los espacios que le corresponden a cada uno. El Ejecutivo está cumpliendo su parte, estamos trabajando mucho de esto que no se ve, cómo es que la prevención tiene resultados, cómo es que, y quizá lo planteo así, si viene un nuevo gobierno, ¿qué tendría que hacer para retroceder todo lo que hemos avanzado? Ahí, en algún momento se deroga un código de ética. No, ahora hay que derogar hay que derogar otros 5 acuerdos gubernativos que hemos emitido, hay que derogar 67 oficinas de asuntos de probidad, hay que echarse para atrás en 60 códigos de ética, hay que reformar más de varios ya reglamentos orgánicos internos, y todo esto. Entonces,
aquí el gran mensaje es, estamos penetrando las instituciones para crear una institucionalidad que, como me preguntabas antes, no dependa de este vaivén político de pro corrupción o no, sino que atienda a responsabilidades que tenemos como gobierno, ¿verdad? ¿Sí crees que el trabajo que están haciendo ahorita, porque he escuchado mucho la palabra que es un gobierno de transición, ¿va? Pero ¿transición a qué? Pero la pregunta va más enfocada en ¿qué crees que este trabajo que están haciendo ahorita se va a ver más claro conforme más pase el tiempo? Sí, definitivamente. Ajá, como cuando entre otra administración con otras ideas que se tenga que regir bajo estos mismos códigos de ética y todo. Claro. Si tenemos un segundo gobierno con este corte de lucha contra la corrupción, de transparencia, te digo, les vamos a haber ahorrado 3 años de un trabajo de bases, de ir creando institucionalidad, de ir creando normas, que es lo complejo, ya para que esté funcionando plenamente y se vean los resultados, que te digo, se van a ver más a partir de otros gobiernos, pero eso no implica que en este gobierno se vean resultados importantes, ¿verdad? Sí, porque hay un tema con el hecho de que, o sea, como el sistema estaba diseñado de otra forma, como que había ya ese como subsistema era funcional hasta cierto punto, pues, ¿verdad? Pero ahorita que se cortó, como que no, ese sistema ya no está siendo funcional porque ya tiene más trabas, pero el nuevo sistema todavía no arranca. Entonces estamos como en esa disyuntiva de que... es un cambio de modelo. De que las cosas no están funcionando como funcionaban antes y que está causando hasta cierto punto como cierta incomodidad, así como en los puertos, en las carreteras, en todo este tipo de cosas. Pero, o sea, sí podés asegurar vos o decir hasta cierto punto de que, o sea, que sí es como que un mal bache, digamos, para que después cuando ya esté funcionando mejor, ya todo lo demás va a funcionar bien. Sí, y fíjate que esa lectura que haces la han hecho ya varias evaluadoras o calificadoras internacionales. Te platico una. El índice de percepción de la corrupción, el IPC, lo hace Transparencia Internacional. Por ya hace más de una década, evalúa a muchos estados y te va dando notas. Guatemala, en los últimos 10 años, había pasado de 32 puntos, recuerdo, a 23. 23 de 100 es una nota muy baja. Y cada vez iba descendiendo más y más. Una tendencia negativa. A la baja. Cambiar esa tendencia es complejo. Y mejorarla es aún más complejo. Como país fuimos el único de toda la región que logró cambiar en el primer año del presidente Arévalo de esa tendencia negativa a positiva. Y aquí está el mensaje. La evaluación que obtuvimos, mejoramos 8 puestos y 2 puntos. O sea, pasamos de 23 a 25. 25 es una mala nota. Claro. O sea, pero sí te dice varias cosas. Uno, que seas el único país de la región que cambias tendencia, es positivo. 2, que te marca que esta ruta que pareciera muy a largo plazo, que pareciera muy a resultados también de mediano alcance, pues es la correcta. Y otro, que la nota aún sea baja, quiere decir que hay mucho por hacer. Entonces, ahí, y esto lo ha dicho otros índices de variedades democráticas, incluso calificadoras de crédito, Standard & Poor's, Fitch Ratings. Todos, 6 evaluadores han coincidido de que se está trabajando y obteniendo resultados de lucha contra la corrupción, al mismo tiempo que se reconoce que hay mucho por hacer todavía. Entonces, es importante. Sí, pues, o sea, sí es una transición complicada, ¿no? Porque, o sea, como te decía, o sea, ya lo otro, a pesar de que no era lo ideal, ¿verdad? Era funcional. Daba resultado, digamos. Porque, o sea, adentro de esa estructura como ilegal hasta cierto punto, había una estructura, ¿verdad? Vos sabías que le tenías que dar dinero a tal para que te agilizara el movimiento tal y como que iba la cadena de pistear a la mara, ¿va? Pero, y una vez cortado eso, es así como que dejas sin ruta a un sistema que ya estaban acostumbrados los actores adentro de ese sistema a actuar, ¿va? Claro, sí. Sí, que el daba resultado lo tenemos que poner entre comillas, porque realmente la eficiencia del gasto público no era ni cercana a lo óptimo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, también lo que se escucha, que el gobierno no ejecuta. Y que en otros gobiernos se ejecutaba mucho más,
cosa que tampoco es así porque se ha expuesto de que no es de esa manera. Pero lo que sucede es de que antes se ejecutaba sin ningún control de transparencia. Entonces, ahí también está cómo querés gastar. Y ahorita se ha optado por gastar con calidad en el gasto público, precisamente. Sí, o sea, si pones en comparativa como que datos, o sea, ves como claramente, o sea, y por eso hay herramientas de inteligencia artificial que te pueden ayudar en eso, pues, o sea, yo cuando me cuestiono cosas, o sea, pongo así como, o sea, este gobierno versus los 4 anteriores, ponente, y te va dando índices y te va aclarando ciertas dudas, pues, vas así. Sí, y bien claro, y por ejemplo, resultados concretos de servicios públicos con transparencia. Ya te hablé de los remozamientos, está el tema de contratación de maestros. ¿Hace cuántos años no había un concurso para contratar maestros totalmente abierto? Eso se dio ahora. Lo que te platicaba del registro social de hogares, lo del abastecimiento de hospitales, más del 90%, con un criterio pues, de transparencia y varios otros, ¿verdad? Entonces es importante, o sea, se están dando resultados. Con la gran diferencia de que ahora están acompañados de medidas de transparencia y rendición de cuentas muy, muy relevantes. El tema de por ejemplo, que es un tema cuestionable socialmente, el tema de la policía. Que en general cualquier policía dentro de los sectores de gobierno es uno de los más tendientes a actos de corrupción. Ahora tenemos más policías y hay un centro anticorrupción policial. Es un número 1531. Se llama, se ponen las denuncias y te comparto, o sea, ha permitido desarticular bandas corruptas de policías, pero que además estaban vinculados con tratas de personas. Es decir, el abordaje es integral y por eso es que podemos ir identificando un dato. Ya en el 83% de las entidades del Ejecutivo nos han reportado buenas prácticas de cómo están cumpliendo con sus funciones, pero bajo estándares de lucha contra la corrupción. Okay. Y esa es la forma como la población lo va a ir viendo y te estoy hablando, y este es un proceso, yo antes mencionaba mucho de largo plazo, y me dijeron, bueno, más que de largo plazo es permanente, o sea, esto no se va a acabar, es como tenerlo muy claro. Te estoy hablando de resultados, avances, creación de estas oficinas, más de 35,000 servidores públicos ya formados, en 1 año y medio, cuando veníamos de un sistema de más de 10 años con instituciones absolutamente cooptadas. O sea, el mensaje es, en este tiempo se han recuperado instituciones, se han recuperado servicios, estamos mejorando y queda mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Eso es clave. Sí, yo creo que también en ese queda mucho trabajo por hacer. También hay muchas cosas dentro de eso, pues, ¿verdad? O sea, porque yo también he visto personas como que trabajan en el Estado y cosas así, como quejarse de ciertos como que todavía vicios de corrupción y nepotismo, pero también siento yo que, o sea, tampoco es así como que, ya llegó Semilla y Semilla lo ve todo, y el gobierno sabe dónde está toda la corrupción, bajo mi interpretación así es, pues, ¿va? Sí, y te cuento otro de los... Bueno, tenemos 7 áreas de trabajo que hemos ido tocando algunos temas de cada uno de ellos, pero, por ejemplo, hay una que tiene que ver con territorios. Estamos siguiendo a los territorios, a brindar el apoyo a los gobernadores y a escuchar. Y ahí se han señalado algunas irregularidades, pero dentro de los cambios es de que ya te lo plantean como un tema de excepción. O sea, mire, fíjese que está funcionando tal programa, pero en tal municipio, fíjese que todavía hay alguien cobrando. Pero como lo lees, es como una excepción, ¿va? O sea, sabemos de que ahora las cosas se están haciendo bien, pero él todavía está actuando mal, una persona. Lo que nos encontramos fue lo contrario. O sea, lo que platicabas del sistema que funcionaba, era la regla es la corrupción. Y si no es corrupción, no funciona el sistema. Ahorita la vuelta que se está dando es eso, o sea, corrupción, que es parte de las preguntas que reiteradamente se me hacen a nivel medios y a otros niveles, pues estamos detectando, estamos denunciando, pero cada vez más se toma como una excepción a lo normal. Ahora los procesos funcionan en la gran mayoría de casos independiente de coimas, de sobornos, de que conozco a tal persona o a tal otra. Es eso a lo que aspiramos. No hay país sin corrupción. El propio índice que te acabo de comentar lo acredita, pero lo importante es que hayan controles y que la corrupción sea una excepción, no la regla
única bajo el cual funciona el sistema. Sí, pues, o sea, no se puede erradicar algo así, pues, siento yo. O sea, claro. Es bien difícil. Sí. Porque es natural, siento yo. O sea, como que o sea, si ves así como que en el seguimiento de reglas, siento yo que como seres humanos estamos hechos para romper muchas reglas siempre, ¿va? Es así como que, él me dijo que no saliera por aquí, pero ¿y si pruebo por acá? Sí, y por acá, y siempre puros niños, ¿va? O sea, vos le decís a tu hijo y tal cosa y va a buscar otra forma de llegar a esa misma cosa. Sí, no, bueno, ese es otro tema, pero, o sea, y hay literatura de incluso la neurociencia y cómo afecta en esos incentivos para ser corrupto. Y, o sea, es toda una explicación, o sea, ¿qué motiva al ser humano, ¿va? Para caer en esos actos y ahí... Más en este país sentados. Que se promueve mucho como que eso de ser vivo, ¿va? O sea, el más cabrón. Lo que me mencionabas antes. Sí, totalmente. Sí, que es un tema cultural y por eso también reiterar el tema de estar trabajando, por ejemplo, con colegios, con institutos, y ver que yo creo que eso es importante, fíjate, o sea, no solo fue investiguen sobre esto, sino que recibimos constantemente, miren qué material tienen, miren, nos pueden dar una charla, o sea, si hay un interés y la juventud se está informando sobre el tema, o sea, claro. es parte, en otro tema, por ejemplo, la auditoría social. La auditoría social, Guatemala, te digo, su sociedad es muy activa políticamente, pero cuando nos acercamos a ellos, que fueron los primeros temas que se dieron, ganadísimo por el gobierno, había desconfianza de, te digo, más de 10 años que no pasaba nada. Entonces es un proceso incluso, para hablar desde esa perspectiva, de tejer nuevamente lo social, o sea, reforzar el tejido social para ganar otra vez confianza y que vea la población en primer lugar, que si haces auditoría social, no te van a criminalizar, primero. Y luego es tiempo de la población. Y me decían, mire, hemos hecho ejercicios de auditoría social, entrego lo que encuentro y no pasa nada. Entonces eso te desalienta definitivamente y claro. Es parte de los compromisos del gobierno. O sea, fortalecer para que no haya una criminalización. Hay iniciativa de ley al respecto. Y además un compromiso muy genuino de que lo que la población encuentra a través de la auditoría social lo vamos a tomar como insumos para realizar proyectos de prevención. Sí, pues, aquí está algo interesante de la neurociencia de la corrupción, mira. Explora cómo los procesos cerebrales influyen en la toma de decisiones corruptas, especialmente en contextos de poder y tentación. Aquí está uno que dice los circuitos de recompensas. El cerebro activa circuitos de recompensa al experimentar el poder o realizar actos corruptos, lo que puede reforzar estas conductas y dificultar la resistencia a la tentación. Sí. Al final estás generando química en tu cerebro, ahí estás así, prácticamente es una adicción. Sí. Es como jugar así cartas, como no sé. Y ves que, y aquí es importante, ves beneficio sin consecuencia. Aquí cabal habla de desensibilización, que atenúa las respuestas de las áreas cerebrales que identifican el peligro y la alarma moral. También hay textos que te hablan mucho de la tacha social, como esto que empieza siendo individual, se va extendiendo, y luego ves de que sos corrupto y no obtenés un reproche, por el contrario, ves que sos vivo. Entonces es un tema estructural a tratar, ¿no? Yo ayer estaba pensando en esto porque aquí por el aeropuerto los domingos la gente se parquea ahí en la salida del aeropuerto donde se ven los aviones. Se parquean y es una línea roja. Y no hay consecuencias de llegar, no hay... y hasta hacen tráfico porque se quieren meter ahí y vos así quieres pasar y como que no te dejan pasar porque el brother se está retrocediendo. O también se inventaron un parqueo así en una parte donde no pasan muchos carros. Y como que ya cosas que porque no te dicen que no, o la misma extorsión de que te cobran los parqueos en la calle. El otro día tuve no una discusión, pero el brother así como 50 y antes tenés que prepagar, porque si no te vas. Y así como que ¿y si sí qué? Esa parte es apasionante, ¿verdad? Que de nuevo día a día no lo puedes estar pues profundizando, pero sí hay teorías o sea, de cómo la no sanción repercute en que se vuelva normal. O incluso hay una teoría de las ventanas rotas, ¿no? De que ponen un vehículo en un barrio peligroso y en otro seguro.
Obviamente en el barrio peligroso, pues el vehículo sufre daños y en el otro, aparentemente al inicio no. Pero ¿qué pasa cuando le rompes una ventana y no pasa nada? Empieza el mismo proceso en un barrio que en otro. Entonces ahí te habla mucho del sistema, no solo de recompensas, sino que aquí también el sistema de responsabilidades que surgen de los hechos que van pasando, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Porque aquí en este país siento yo que en ese caso específico de este tipo de extorsiones callejeras, ¿no? es como que está tan normalizado que incluso ponerte en la 15 calle, donde están un montón de bares ahí en la zona 10, ¿va? Y ves que hay policía a veces parqueada aquí y los otros no se detienen de hacer su trabajo. Como que la necesidad hasta cierto punto te hace como empatizar con esa persona que vos considerás que tiene una necesidad, ¿va? Seguramente sí. Y que esa es su fuente de trabajo, por muy ilegal que sea, ¿va? Y a veces la policía misma está a la par de ellos y como que están viendo que te están cobrando el parqueo y solo no hacen nada porque lo consideran así como que, está cobrando un parqueo. Pero, ¿por qué? Sí, es eso, es la... Bueno, en otros textos también, ¿va? O sea, la normalización de la corrupción, ¿va? O sea, es parte de todo eso que se traslada a temas formales, ¿va? O sea, por ejemplo, las cotizaciones, lo que te dicen muchos es, bueno, o sea, realmente yo ahí ya tengo el 20% que antes era para coimas, ¿va? Entonces ya lo legalizas, bueno, y va el tema de lavado de dinero y todo, claro. Pero sí, es eso, es un tema también estructural, cultural, que por lo mismo no podemos hablar de resolver el tema inmediatamente, ¿verdad? Claro, es un tema que también, o sea, si bien es importante como delimitar como lo que se ve más, digamos, o sea, como el lavado de dinero, estamos hablando de millones de dólares, pues no es una 20, 30 pesos diarios, pues, o sea, sino que es algo grande, ¿va? Y es algo que sí se debe delimitar y regular, pero para que suceda así como que culturalmente, tiene que ser un trabajo, o sea, sistemático y metódico de años, o sea, no solo un esfuerzo de finanzas, sino que un esfuerzo de educación, un esfuerzo de cultura, un esfuerzo de todo tipo de cosas para que ya en 20 años tengamos una generación menos corrupta. Ajá. Y es eso que muchas veces el cortoplacismo nos lleva a empujar la pelota para adelante y nunca se empiezan los procesos. Y ahorita te digo, o sea, el proceso de reconstrucción institucional ya empezó, ya lleva 1 año y 6 meses. Ahorita la tarea es mantenernos y seguirlo fortaleciendo. El símil de la CNC en Italia es la ANAC, Autoridad Nacional pues contra la Corrupción. Y su presidente me decía, o sea, mira, mijo, o sea, es un proceso largo, pero por más largo que sea, en algún momento lo tenés que iniciar. Si no, no se va a cumplir nunca eso tan largo que se ve. Y yo te digo, o sea, ya empezamos a retomar instituciones y a crear este modelo de oficinas de asuntos de probidad que nosotros, pues, de forma novedosa lo estamos implementando en Guatemala, pero no es novedoso a nivel mundial el tema de probidad. República Dominicana tiene comisiones de probidad, o sin ir tan lejos, al final lo que estamos haciendo es el compliance que funciona en lo privado, trasladándolo a lo público. Entonces son esfuerzos que se están tomando, novedosos sí en Guatemala, pero que parten de experiencias exitosas. Pues no se está jugando a ver si funciona o no, sino que, te digo, ya los indicadores lo empiezan a reflejar, pero también estos estudios lo acreditan que es la ruta correcta, ¿no? Buenísima onda, vos. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te encontramos en redes o Claro. o a la CNC? Sí, está, bueno, CNC Guatemala, en X, Julio Flores-R, también en X, y ahí en Facebook también estamos como CNC Guatemala, y pues ahí dando a conocer la información con el reto de seguir diversificando y poder llegar a más público. Bueno, anda pues, gracias por ver.